Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol edición del mediodía, con Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Comenzamos con la triste noticia de la muerte de Alfonso Lizarazo, uno de los grandes protagonistas de la televisión colombiana. Catalina, Lizarazo creó junto al elenco de Sábados Felices uno de los programas más queridos por los colombianos, que más de 50 años después sigue vigente en el canal Caracol. La música también fue su pasión. No solo hizo programas que descubrió y promovió talentos, también puso a bailar a los apasionados por la música disco y de los ritmos ochenteros. Y tuvo también un amor incondicional por las labores sociales. Les ayudó a miles de familias y sobre todo a jóvenes y a niños con su inolvidable campaña, Una escuelita en tu corazón. Hoy queremos rendirle homenaje a este hombre nacido en Bucaramanga, protagonista en la historia de la radio y televisión de Colombia. Aquí está su historia. En 1972, Alfonso Lizarazo sembró la semilla de lo que se convertiría en el programa de humor más importante de la televisión colombiana. Primero fue con Campeones de la Risa y desde 1976 con Sábados Felices, un espacio que cambió para siempre la historia del entretenimiento nacional. Estuvo al frente y detrás de cámaras. Su sonrisa tranquila, su disciplina y su ojo para descubrir talentos convirtieron ese escenario en el sueño de cientos de artistas. Muchos de los grandes nombres del humor colombiano encontraron en Alfonso Lizarazo a su primer gran aliado. Más que un director, fue un maestro que abrió puertas, formó generaciones y creyó en muchos cuando nadie más lo hacía. Su mayor legado fue descubrir talentos, con su llamado Ojo Mágico. Le dio la primera oportunidad a figuras como Jaime el Flaco Agudelo, Marcelino Rodríguez Mandíbula, Nelson Polanía Polilla, Fabiola Posada La Gorda Fabiola, Patricia Silva, Hugo Patiño, entre muchos otros que escribieron la historia del humor nacional. Antes de Sábados Felices ya había sentado las bases de la comedia en televisión, con formatos como Operación Jaja, demostrando que hacer reír también era un arte que merecía un lugar protagónico en la pantalla. Su aporte trascendió las fronteras de la televisión. En 1984 creó el Festival Internacional del Humor, llevando a Colombia los más destacados y grandes comediantes del mundo y consolidando al país como referente del género en América Latina. Que disfruten el Festival Internacional del Humor. En 1998 dejó la dirección del programa para llegar al Senado de la República, pero su obra continuó. Hoy, Sábados Felices ostenta el récord Guinness como el programa de humor al aire más antiguo del mundo, un legado que lleva para siempre el sello de su creador, Alfonso Lizarazo. El programa de hoy, como siempre, tiene grandes artistas. ¿Artistas, dijo? Cuando usted dice artistas, necesita al más grande artista del mundo, al famoso cómico Vinagre. Hoy su voz se apaga, pero su legado permanece vivo en cada risa, en cada humorista que descubrió y en cada familia colombiana que hizo de los sábados un momento inolvidable, porque hay personas que hacen televisión y otras, como Alfonso Lizarazo, que hacen historia. Hace 10 años, Alfonso Lizarazo habló con la doctora Fernanda de su salud, de su trayectoria e incluso le dijo lo que pensaba sobre la muerte. Aquí está la entrevista. Y bien, señoras y señores, así, con la grata compañía. Locutor, presentador, animador y ante todo un miembro más de las familias colombianas gracias a los 35 años que estuvo al mando de Sábados Felices. Muchísimas gracias a todos. Queremos compartir nuestro aniversario con toda Colombia. Alfonso Lizarazo, un grande de la radio y de la televisión, me recibió en su casa de Bogotá. Tengo la oportunidad de hablar con el corazón abierto. 2 veces me han abierto el corazón. Ha pasado por el quirófano debido a problemas cardíacos que empezaron hace ya varios años. Terminamos siempre de grabar como a las 2 de la mañana, tardísimo de la noche. Y no me sentía bien, se fue el primer infarto. De ahí después eso siguió hasta que me operaron. Y cuando le pregunté qué pasó para llegar a un infarto, la respuesta fue genial. Tenía una escuelita en el corazón. Claro, eso decía la gente, me tomaba el pelo. Las 320 escuelitas que construyeron durante tantos años lo llenan de satisfacciones, aunque ya no puede hacer lo que acostumbraba en aquellos tiempos. Jugaba fútbol antes, el equipo estaba feliz, jugábamos fútbol en todos los estadios del país, para las escuelitas. Después de eso ya no pude volver a jugar fútbol, pero sí camino bastante, me encanta caminar.
Pasa sus días entre Bogotá y Barranquilla, entre otros por razones de salud. La altura me hace daño. Yo en Bogotá me dicen los médicos que lo menos que puede estar en esta altura de Bogotá me hace daño, no solamente la altura, sino la contaminación ambiental. Don Alfonso, ¿qué piensa de la muerte? Yo creo que como la muerte llega en cualquier momento, pues uno no puede escogerla como es ni cómo va a llegar. Lo mejor es pensar en la vida. Sí, pensar en la vida, porque si uno muere en un momento en que está en plena vida, en pleno furor, haciendo las cosas con bastante interés y con entusiasmo, que para muchos sintiéndose uno estimulado por lo que hace, pues entonces la muerte que llegue es bienvenida. Tranquilo, agradecido, generoso con sus historias y su tiempo, con buen sentido del humor, cuando le pedí un chiste o una canción, así se despidió. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo y el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. Alfonso Lizarazo, como director de Sábados Felices, formó a grandes humoristas. Hoy, entre la alegría y la nostalgia, algunos de ellos recordaron la huella que les dejó en sus vidas. En su cabeza, porque en ese tiempo no existía nada de esto, tenía toda la información del programa, el talento que cada uno de nosotros teníamos, sabía las falencias, las virtudes de cada uno, era como un director técnico que sabía en qué momento acercar la gente al programa, manejar su fundación de escuelitas, editaba en vivo los cuentachistes. Gonzalito Acosta, que era su asistente, se acurrucaba así con una libretica y él le decía, esto no va, esto sí va en este minuto corto. O sea, cuando iban a la 84, que en ese tiempo allá era la sala de edición, ya solamente tenía que transcribir lo que habían hecho. Entonces era un gran amigo, una persona que le enseñaba a uno a invertir, le daba consejos, cómo vestirse, no interrumpir, dónde hablar, dónde no hablar, o sea, era un papá, para mí fue un papá. Alfonso Lizarazo fue un hombre muy estricto, que tenía un ojo clínico para saber quién servía para esto. Él solamente con ver ya la tenía clara. Grabábamos todo el día, los jueves en esa época, en el día sketch y toda la noche cuentachistes. Entonces eran jornadas duras, momentos lindos que vivimos en la campaña Ya una escuelita en tu corazón. Hay que decirles que hubo un señor que se llamó Alfonso Lizarazo Sánchez, que creó una institución llamada Sábados Felices, que aún subsiste después de 54 años, que trabajó por las obras sociales de la mano de la campaña Lleva una escuelita en tu corazón y que hizo muchas más actividades para impulsar los músicos, los cantantes de la generación de los 60 y que también utilizó ese recurso del humor para llegar a la gente con mensajes diferentes a lo eminentemente divertido. Avanza la cuenta regresiva para el cambio de mando presidencial. Faltan 2 días, 2 horas, 19 minutos y se van descontando los segundos para la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Y a propósito, el arquitecto del triunfo de Abelardo de la Espriella, Carlos Suárez, habló con Noticias Caracol y explicó los factores clave que llevaron a la campaña a ganar las elecciones presidenciales. Y en esta serie de diálogos con quienes van a acompañar al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ya lo hacen. Pero a partir del 7 de agosto, este viernes, luego de su posesión, pues vale la pena hablar hoy con una persona que realmente no es muy conocida en el mundo político, pero que poco a poco se ha ido dando a conocer por cuenta de algo que creo que es lo más valioso cuando una persona se da a conocer, aparte de su forma de ser, y es el resultado de su trabajo. Estoy hablando de un hombre que tal vez es de los más cercanos, me lo dicen muchas personas que hacen parte hoy del gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella. Uno de los hombres más cercanos, más influyentes y sobre todo que más escucha el nuevo presidente de la República. Nos referimos al señor Carlos Suárez. Es, no sé, y él me va a corregir el cargo que tenía en la campaña. Carlos, tengo aquí que es el estratega, fue el estratega de la campaña que terminó llevando a la presidencia a Abelardo de la Espriella. Carlos, es un gusto saludarlo y muy amable por atendernos. El cargo es ese, ¿cierto? Era estratega de la campaña. Juan Roberto, buenas noches y a todos los que nos están viendo a través de Caracol Televisión.
Efectivamente, sí, señor. Yo fui el estratega de la campaña del Tigre. Carlos, ¿cómo conoció usted al hoy presidente de la República? Para poner un poquito en contexto a los televidentes. Bueno, yo originalmente soy abogado, me retiré hace muchos años del ejercicio del litigio. Suelo decir que soy exabogado. Y en esa época, cuando litigaba, conocí al hoy presidente Abelardo de la Espriella. Él litigaba, yo también lo hacía y nos conocimos en los avatares de las barandas judiciales. ¿En qué momento se encuentran ya no como abogados litigantes, sino como candidato y estratega? ¿En qué momento dice el entonces candidato y hoy presidente, le dice, oiga, ¿por qué no me ayuda en la campaña? ¿O cómo fue esa aproximación para ya trabajar juntos en esta campaña presidencial? No, Juan Roberto, yo me retiré del derecho por allá en el año 2010 e inicié una empresa de consultoría de marketing político, digital y de comunicaciones que se llama Estrategia y Poder. Y desde ese momento empecé a trabajar de la mano con el hoy presidente en diferentes proyectos, desde su bufete de abogados, construyendo la marca, construyendo de la Espriella como una marca sombrilla de los diferentes proyectos. Así que esta ha sido una relación de muchos años de amistad, de sociedad, de compadrazgo, que al final pues terminó llegando a la campaña. Es decir, no hubo un momento en el que dijimos, venga, sea mi estratega y véngase a la campaña. No, esta es una relación de muchísimos años, de largo aliento. Y bueno, aquí estamos hoy acompañando al nuevo presidente de todos los colombianos. Sí, señor. Y eso me parece interesante, Carlos, que usted dice, mire, hay una relación de amistad, de trabajo, de compadrazgo, y dice, lentamente llegamos y nos coincidimos en trabajar en la campaña. Cuando ya empiezan a trabajar en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, ¿usted cómo la diseña? Usted dice, mire, ¿por dónde nos vamos a meter? ¿Cuál va a ser el secreto para que Abelardo de la Espriella sea distinto a los demás candidatos y a la postre sea el que gana? Bueno, básicamente aquí no hay ningún secreto. Aquí lo que hicimos fue escuchar al ciudadano, escuchar al pueblo. Nosotros hacemos todo un acompañamiento comunicacional en el ecosistema que veníamos trabajando con Abelardo en sus diferentes proyectos, en su marca de abogado, en su de la Espriella Style, en la venta de libros, en la venta de su ron defensor. Y a partir de la escucha empezamos a darnos cuenta que el público, que los ciudadanos empezaban a pedirle que fuera candidato a la presidencia de la República. Y eso ocurrió por allá en el año 2020. Fueron como las primeras escaramuzas en donde el mundo digital nos pedía que Abelardo fuese candidato presidencial. Y eso, digamos que obviamente fue aplazado por el hecho de que el señor Petro fue presidente, que nosotros nos fuimos a hacer otros proyectos y ya por ahí ha entrado el 2023 o 2024, cuando emprendimos el trabajo del ron defensor, las redes empezaban a explotar con una palabra que siempre fue lo que más nos marcaba en toda la conversación. Salve usted la patria, salve usted la patria, salve usted la patria. Hay que escuchar. Aquí lo único distinto que hicimos es dejar de lado las componendas que se hacen en los clubes y en las mesas de los partidos y volcarnos al pueblo para escuchar al pueblo, para escuchar al ciudadano y seguir básicamente por la ruta de lo que quería el ciudadano. Eso, Carlos, si le entiendo y nos sirve como para llevarlo a algo que he visto en varias de las entrevistas que usted ha concedido, donde habla de eso, de su trabajo como estratega, en lo que llaman las narrativas que conectan emocionalmente con la gente. Eso, digamos, fue el clic para lograr ese éxito. Bueno, aquí lo que ocurre es que, y como siempre lo he dicho, a mí me dan mucho palo por decir la verdad, y una de las verdades que siempre he venido diciendo dentro de nuestro método exitoso del marketing político es que las campañas no se ganan con la razón, las campañas no se ganan con las propuestas. Para administrar están los ministros, los servidores públicos de carrera. Para ganar elecciones unipersonales se tiene que mover emoción, sentimientos. Cuando tú estás en el cubículo, en la soledad del cubículo,
votas con el corazón o votas con los hígados, depende de la emoción que hayas tenido en el momento. No estás pensando en un plan de gobierno ni en las vetustas propuestas de las que hablamos, porque las sociedades escogen líderes, escogen momentos, escogen sueños colectivos, no escogen propuestas ni racionalidades. Y ahí viene también un tema que conectamos ya de la campaña a lo que viene esa transición ya a gobernar, y es las narrativas emocionales que conectan un candidato, una campaña, una propuesta con el electorado. Y lo otro que aquí anoté de lo que usted habla y dice, y eso no es que riña, pero lo importante es que se compagine con la evidencia, es decir, con los resultados. Por supuesto, es que el marketing de gobierno es tan importante en términos de liderazgo como lo son los resultados. Cuando tú estás generando emocionalidades, y en este caso, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Tigre es el fenómeno de la esperanza. Lo que tienes que hacer es cumplir con ese mandato, porque evidentemente en cualquier momento, si no lo cumples, si no gobiernas para cumplir esos objetivos, pues obviamente vas a tener el castigo de la ciudadanía. Así que tenemos que seguir comunicando, pero también gobernando. Para eso fue que nos eligieron. Claro, la narrativa emocional, estoy de acuerdo con usted versus la evidencia. Es que usted en sus entrevistas y en lo que le he leído habla muchísimo de eso. Basado en eso, Carlos, ¿usted va a seguir como asesor del ahora presidente Abelardo de la Espriella? Yo no voy a tener ningún cargo en el gobierno, eso lo discutimos con el señor presidente, y una de las cosas más importantes que puede tener un consejero es marcar una distancia para poder ver en perspectiva y sobre todo para poder dar consejos sin estar involucrado en el día a día, porque eso termina dañando la imparcialidad de lo que tiene que hacer un consejero. Así que yo estaré normalmente siempre, como lo he dicho, a un WhatsApp del presidente para cuando el presidente requiera un consejo o cualquier cosa de la asesoría que yo le puedo prestar. Yo soy de la vieja guardia, Carlos, en esa libreta, por llamarlo, no sé si es un iPad o un computador, en esa libreta de recomendaciones, estrategias que usted tiene como campaña, como estratega de campaña, ahora como asesor externo, por llamarlo de alguna manera, del presidente de la Espriella, ¿qué hay en esa libreta? ¿En qué cambia la estrategia de campaña, hablo de comunicacionalmente, versus la estrategia de comunicación del gobernante y del gobierno en general? No, básicamente la columna vertebral se mantiene. ¿En qué cambia? Cambia en que tiene que ser una comunicación ordenada, una comunicación que tenga una sola línea, una comunicación que no sea dispersa y sobre todo una comunicación que envuelva absolutamente a todos los colombianos, porque el gobierno es un gobierno del presidente de la República, pero para todos los colombianos. Y ahí, pues obviamente es diferente el asunto que cuando estábamos en campaña, por una razón sencilla, porque cuando uno está en campaña tiene que hablarle directamente a su voto duro, a su voto emocional, sobre todo en una campaña que estuvo totalmente polarizada, en donde no habían sino dos opciones sobre el tablero y obviamente la comunicación era básicamente para el público que nos iba a elegir. En este caso, la comunicación tiene que ir a todos los colombianos. Y ahí viene un punto importante, Carlos, y es el que tiene que ver con la manera como se está empezando a perfilar y a diseñar la comunicación del gobierno nacional. Y se lo pregunto porque, pues, repito, usted ha estado muy cercano en esta estrategia y es la de establecer algo que es muy americano, muy del gobierno americano, de tener vocero, en este caso serían dos, y una comunicación muy unificada con todos los ministerios. ¿Cómo es eso? ¿A qué se debe acostumbrar el país? No hablo de los medios, sino el país en general a la hora de la comunicación que van a recibir del presidente Abelardo de la Espriella y de su gobierno en general. Yo creo que tienen que acostumbrarse a tener una información día a día, hora a hora, porque va a ser muy fluida. Ya lo hemos venido haciendo en este gobierno de transición, en donde al no haber agendas privadas, sino un trabajo de 24/7,
en donde el presidente de la República está permanentemente expuesto al público en todo lo que está haciendo, pues vamos a tener una comunicación perfectamente fluida que espero que no vaya a hacer de esas comunicaciones que se vuelva ya redundante, porque va a haber mucha, porque la agenda del presidente es una agenda loca. Ese señor trabaja 20 horas al día y duerme muy poquito y deja dormir a los demás y al equipo muy poco también. Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas. Y lo otro es que evidentemente el presidente le ha pedido a los ministros y a todo el gabinete y a todo su equipo que se dediquen más a trabajar, a responder, a administrar, que los equipos de comunicaciones son los que tienen que dedicarse a comunicar. No hay tiempos para hacer, digamos que, protagonismos individuales, sino protagonismos institucionales. Y ahí viene un tema importante. Va a primar, por supuesto, si le entiendo, o va a generar mucho más peso comunicacional la figura, la voz y en general todo lo que representa el presidente de la Espriella, más que su equipo, si le estoy entendiendo. Pues fíjese que aquí ha venido pasando una cosa bien compleja, y es que lo que más está protagonizando es la información en sí misma y la comunicación en sí misma, que incluso el mismo presidente de la República. El presidente de la República se ha mantenido comunicando a través de sus canales digitales cada 8 días de manera directa con el ciudadano, y el resto se está manejando a través de la Oficina de Comunicaciones del Gobierno electo, en donde hay muy profusa información día a día de lo que está ocurriendo con el trabajo del equipo del presidente de la Espriella. Sí, mire, vuelvo al cuento que uno viene de una época bastante anterior y, bueno, yo como reportero, y creo que hablo por muchos colegas, hemos cubierto presidentes, imagínese, Carlos, y usted también como estratega ha conocido mucho. Había cierto halo de misterio, por ejemplo, en muchas de las actividades de los presidentes, que se reunió, por ejemplo, de manera bilateral, que tuvo una reunión con un mandatario, que tuvo una reunión de seguridad en Cúcuta, por decir algo, que fue a Tunja y habló sobre una obra fundamental. También, si le estoy entendiendo y en aras de la claridad, todo va a ser público. Todo va a ser público y todo está siendo público. Es decir, cada uno de los actos del presidente están saliendo permanentemente en sus redes sociales y, por supuesto, en todo el material que le estamos enviando a los medios de comunicación permanentemente. Y creo que eso hace parte de lo que Abelardo ha venido prometiendo, y es cambiar la política para siempre. Y una de las maneras de cambiar la política para siempre tiene que ver precisamente con que las agendas sean públicas. Aquí no hay nada que tenga que ser oculto, porque toda la labor del gobierno es una labor que está abierta al ciudadano. Es lo que corresponde. El ciudadano es el protagonista, el ciudadano es el jefe de todo el gobierno, y el ciudadano tiene que estar siempre enterado de lo que están haciendo las personas que están a su servicio, que son los servidores públicos de la Presidencia de la República. Todo es política, Carlos. Hablamos con Carlos Suárez, estratega del hoy presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que se va a posesionar este viernes. Carlos, si lentamente transitamos hacia la política que usted mencionó, pues todo termina siendo política. ¿Cómo van a manejar, si quiere, llamémoslo así, comunicacionalmente, que al final del camino también es políticamente, el disenso? Porque pues el candidato que perdió se ufana como el presidente que se está yendo, y pues las cifras los respaldan. Dicen, claro, hubo un ganador. Ellos no lo dicen, que hubo un ganador, pero los que analizan el panorama político dicen, hubo un ganador, claro, contundente, legal, que es el presidente de la Espriella, pero hubo también una amplia votación contra otro proyecto político. Comunicacionalmente, ¿cómo se va a manejar el disenso? La crítica, la observación y, repito, la diferencia. Bueno, yo creo que estás mezclando varias cosas, y si quieres, diseccionemos el tema. Desglosémosla, sí, tienes razón. Exactamente. Una primera cosa es que cuando estamos hablando de la oposición, si hay una oposición que parte del principio de no reconocer el resultado electoral, que es lo primero que tenemos que decir, y a eso no nos podemos acostumbrar y no lo podemos normalizar. Y la consecuencia de ese no reconocimiento del triunfo legítimo del presidente
Abelardo de la Espriella es pedir además que se haga una desobediencia, entre comillas, pacífica. No puede haber una desobediencia pacífica cuando lo que estás haciendo es desconociendo los 13 millones de votos que llevaron al presidente de la República al solio de Bolívar. Ahí hay un sofisma y una distracción que yo creo que el país no está analizando de fondo. Eso no lo podemos permitir, que un presidente saliente, que el derrotado en las urnas, simple y llanamente digan que no reconocen la victoria del presidente y que llaman a una desobediencia que la camuflan de civil. Yo creo que ese es un primer análisis frente a eso. Sí. Segundo, ¿cómo manejar lo que es evidentemente la crítica? Pues básicamente con un principio fundamental y es el apego a la Constitución y la ley. ¿Qué reglamenta el comportamiento del presidente de la República? El artículo 6 de la Constitución Nacional. Solamente nos está permitido hacer lo que la Constitución y la ley nos permita, de manera tal que toda crítica es parte de la democracia, que toda protesta pacífica es parte de la democracia y, por supuesto, eso no hay otra cosa distinta que respetarla, pero también poder debatirla de la misma manera, porque la libertad de expresión está dada para todos los sectores, incluyendo el gobierno nacional. Y la relación a la que siempre me llevan en todas estas entrevistas con los medios de comunicación. No se entiende en una democracia que exista ningún veto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen su trabajo, lo tienen que hacer de manera independiente y por supuesto que eso será respetable, con la correspondiente posibilidad de debatir con los medios de comunicación cuando editorialicen de una manera contraria a la que cualquiera de nosotros podemos pensar, los que están en el gobierno o nosotros que no estamos en el gobierno y que tenemos la posibilidad de defender las políticas públicas del presidente de la Espriella y de su gabinete. Sí, esto implica también que el presidente va, me acuerdo que en la última entrevista usted estaba ahí, eso fue a 2 o 3 días antes de la segunda vuelta, hablábamos de eso, y el presidente dice, mire, cuando yo vea alguna crítica que no es justificada, pues voy a salir a controvertirla, él mismo. De acuerdo, ese es Abelardo, ese es el outsider, ese es el que era candidato y que hoy es presidente y que no porque lo uno pasó a lo otro va a dejar de lado su ser. Pues básicamente él es un outsider que ha venido a hacer las cosas totalmente distintas y que yo creo que no tiene que perder su libertad de expresión y la libertad de defender sus ideas simplemente porque pues fue elegido presidente. Dentro de la Constitución y la ley, todas las normas se van a cumplir, pero también el disenso es de lado y lado. Una cosa que me quedó de la respuesta anterior, Carlos, sobre el tema del manejo de comunicaciones, ¿van a transmitir en vivo los consejos de ministros? Eso no está pensado de esa manera. Yo creo que precisamente vinimos a cambiar la política para siempre y no creo que repetir lo que hacía el nefasto gobierno que se está yendo sea una alternativa. Yo lo que creo es que habrá que comunicar de manera abierta y transparente, pero tomarnos los espacios públicos de la televisión y de las redes sociales para transmitir en público los consejos de ministros, pues yo no creo que eso sea lo que el presidente de la Espriella quiere. Y ahora sí vamos a hablar de lo que viene, Carlos. Viene el viernes un acto de posesión que tiene, y usted que es estratega, pues nos va a ayudar a entender, porque todo comunica, no solamente las palabras, no solamente los discursos, las estrategias, sino todo. Y quiero detenerme un poco en el tema de que por primera vez un presidente se va a posesionar en una ciudad diferente a Bogotá, y eso tiene un profundo significado. Sí, correcto. Digamos, se ha hablado mucho, por supuesto, supongo yo que tiene que ver mucho con la agenda de los medios de comunicación y de la opinión pública en general, pero resulta que Abelardo duró 11 meses diciéndole al país que inmediatamente que fuera elegido presidente haría su posesión en el suroccidente del país para dar 2 mensajes que son claves y fundamentales. Número 1, siempre prometió un país de regiones, un país descentralizado, un país
que desarrolle de verdad la Constitución del 91, que dice que Colombia es una república unitaria, pero descentralizada, pluriétnica y pluricultural, y que el centralismo es excesivo, pues evidentemente es parte grande de los problemas que estamos viviendo. Así que ahí hay un mensaje importante. Abelardo será un presidente de las regiones, será un presidente que estará yendo al país real a comunicarse directamente y a gobernar directamente con el ciudadano. Y eso implica Bogotá, porque también, digamos que muchos de los críticos dicen, es que está dejando abandonada Bogotá. No, Bogotá es una de las regiones, tal vez una de las más importantes, y allí también hay una ciudadanía que ha sido abandonada por ese bogocentrismo, que no es un concepto geográfico, sino un concepto mucho más allá, en donde el centralismo ha dejado abandonado al ciudadano. Ahí hay un símbolo, pero el otro símbolo creo que es fundamental también, y es que en el gobierno de Gustavo Petro se perdió la soberanía en gran parte de los territorios colombianos, y el suroccidente fue uno de los más golpeados. El Valle, el Cauca, Nariño, Putumayo son parte de lo que se le entregó al narcoterrorismo, y Abelardo va a ir a posesionarse en el sitio en donde empieza a recuperar la soberanía. Y también habla mucho, bueno, los que vienen a la posesión, y cuando digo los que vienen, pues las delegaciones internacionales, presidentes de todo del continente, por supuesto todos con un pensamiento similar y una ideología similar a la del presidente de la Espriella. Eso también habla mucho digamos, de lo que comunica este nuevo gobierno. Yo creo que las sociedades en general tienen vaivenes, y nosotros estuvimos en una parte del péndulo en donde el mapa de Sudamérica era más hacia el lado de la izquierda. Hoy estamos yendo hacia un nuevo concepto que nosotros creemos que es el de la extrema coherencia, en donde volvemos a esos valores tradicionales y que seguramente también están alrededor de varios países de nuestro continente, y por supuesto también desde los Estados Unidos hasta Argentina. Y bueno, hace parte, supongo yo, de la evolución de las sociedades lo que está ocurriendo hoy con Latinoamérica. Sí, Carlos, hay un tema también muy importante, y es la conformación del gabinete. Y viendo uno aquí, pues es un gabinete donde hay técnicos, donde lo destacamos mucho, la ministra de Ciencia, que fue escogida de esa plataforma, como se había prometido, pero también hay políticos tradicionales. Pero más allá de hacer un reproche, la reflexión es el mensaje que manda el presidente de la Espriella y el nuevo gobierno con la conformación de este gabinete. El mensaje es independencia. Ninguno de los ministros del gabinete es representación política de ningún partido político, de ninguna casa política, de ninguna casta política. Abelardo decidió él mismo. Todos ellos son cuotas directamente del presidente de la República y del pueblo colombiano, que sin amarres con la clase política eligió al señor presidente de la República. Así que pueden haber caras conocidas, pero ninguno hace parte de ninguna negociación política, ni de ningún pacto, ni bajo ni sobre la mesa. Son responsabilidad directa del presidente, y así tenemos que verlo. Independencia, creo que es el mensaje más importante de ese gabinete, de ese primer gabinete del presidente de la Espriella. Les han preguntado hasta la saciedad, pero creo que vale la pena preguntarlo, Carlos, de nuevo, porque esto es un tema muy político, a propósito de esa relación con la casta política tradicional, y es el Congreso de la República, el manejo de los partidos políticos y el manejo de eso que ustedes han llamado la política tradicional, con la que ineludiblemente y cualquier gobierno tiene que convivir. Correcto, yo creo que ahí hay dos países todavía. El país que eligió al presidente en el Ejecutivo con total independencia, y un país de la vieja política que todavía conserva, por supuesto, unos cargos de poder en el legislativo y en otras partes. Y eso está bien, porque resulta que el legislativo, el ejecutivo y la rama judicial son independientes. Lo que la Constitución nos dice
también en esos primeros artículos sabios de la Constitución del 91 es que tiene que haber una colaboración entre las ramas. Y esa colaboración implica además independencia. Y eso es lo que el señor presidente ha venido demostrando desde que arrancó todo este proceso. Independencia con colaboración y llamado patriótico. Hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para sacar adelante el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la economía, el tema del empleo, el tema del desarrollo. Eso no tiene ideología. Esa es una realidad del ciudadano en la que todos deberíamos estar de acuerdo, en un acuerdo sobre lo fundamental, pero cada uno que funcione independientemente. Pero entonces empieza, me acuerdo del gobierno del presidente Duque que dijo cero mermelada y mire todo lo que le trancó el Congreso al año. Duró un año perdido y hasta que le tocó ceder y decir, venga, repartamos puestos porque si no esto no funciona. Es que esa realidad política nuestra. Bueno, es que el gobierno del presidente Duque tampoco había sido un mandato de ruptura. El gobierno del presidente Duque correspondía a una consulta entre partidos interpartidista que después también fue una alianza política que lo llevó a la presidencia. Si tú haces una alianza con los partidos, si participas en una consulta y si llegas al poder y dices no le voy a dar nada a nadie, pues yo creo que ahí hay un primer contrasentido. Entonces las realidades sí son diferentes, porque en este caso el Tigre ha llegado a la presidencia totalmente solo, en comunión con el pueblo. Aquí no hubo ni consulta, ni acuerdos, ni un pacto en segunda vuelta, ni fotos, ni brazos levantados en unas tarimas para hacer unos acuerdos políticos. Entonces, yo sí creo que deberíamos partir de un análisis distinto porque las realidades son diferentes. Y también darle confianza tanto al país como al legislativo, porque también ya han pasado 8 años después de eso y las sociedades están evolucionando. Yo creo que en el 2026 ha llegado el siglo XXI tardío a la política colombiana de la mano del Tigre y de la mano del pueblo colombiano. Y esperamos también que en el Congreso de la República, que ya hay unas voces que también piensan lo mismo, pues empiece también el cambio y la modernización para el bien de todos los ciudadanos. Sí, ojalá. Carlos, hay otro tema importante y usted me va a decir, hombre, no, déjenos llegar. ¿Ya han pensado en las elecciones del año entrante? Porque vienen elecciones regionales. ¿Ya están pensando en una plataforma política? Y se lo pregunto porque para un presidente cuya eje central, como usted nos dice, es trabajar en las regiones, la clave es tener aliados en las regiones. Bueno, yo creo que todavía falta mucho para las elecciones del año entrante y lo otro es que el presidente no se puede meter en política. Entonces, de eso no hemos hablado con el señor presidente. Sí, habrá que ver, tema importante. Carlos, 2 palabras para terminar que usted las mencionó y con eso quisiera culminar este diálogo que realmente ha sido pues, muy provechoso. Esperanza y expectativa. Y usted, por supuesto, el presidente de la Espriella lo tiene claro, el profundo sentimiento de expectativa que hay en el país por lo que puede hacer este gobierno en unos frentes sensibles como seguridad, déficit fiscal, economía, relaciones internacionales, por mencionar solo algunos temas de los grandes chicharrones que llega a afrontar el nuevo presidente y el nuevo gobierno. De acuerdo, pero mira, Juan Roberto, las sociedades también tienen unos mecanismos de defensa que son importantísimos. Una vez que fue elegido presidente el Tigre, los mercados mejoraron, el dólar ha bajado de precio, la acción de Ecopetrol se disparó, hemos tenido mejora en todas las bolsas de valores de Colombia, la banca internacional ha abierto sus puertas, han bajado las tasas de interés, es decir, el tema económico, las ganas de invertir se han despertado y los mercados inicialmente fueron los primeros que de manera positiva empezaron a trabajar. Y bueno, y esperemos que en materia de seguridad ya lo que son las Fuerzas Armadas y lo que es todo el andamiaje de seguridad del Estado, pues evidentemente también responda a lo que el Tigre les va a exigir y que ya les está exigiendo. Entonces, esperanza sí, pero mucho trabajo y mucha disciplina para cumplir con esa esperanza.
Usted nos decía al comienzo de la charla que usted está a un chat de distancia del presidente. ¿Usted va a estar más por chat o va a acompañarlo en toda esa maratón que dice va a emprender? Porque él además dijo, no voy a salir del país, no voy a gobernar en el Palacio de Nariño, que lo va a volver un museo. Cuando esté en Bogotá voy a estar en el Palacio de San Carlos, que es la Cancillería hoy. ¿Usted va a estar con él todo el tiempo? ¿O va a estar a un chat de distancia? No, a un chat de distancia. Yo no vivo en Colombia. Y voy a estar por fuera, vendré a menudo seguramente si el presidente lo requiere, pero siempre estaré a un chat de distancia. Juan Roberto, yo le digo a todos los que me preguntan eso, la campaña me la gané de manera digital y remota desde la piscina de mi casa a través de los mecanismos digitales con toda la tecnología rodeándome para poder tomar las decisiones que se tomaron. El mundo cambió, estamos en el siglo XXI y hoy la presencia es más digital que cualquier otra cosa. Ese sin duda, pues como usted nos dice, es el gran mensaje, ese cambio de estrategia que conectó emocionalmente con un país como Colombia. Pues Carlos, de verdad un gusto, gracias por habernos concedido estos minutos en las horas, en los días muy previos. Sabemos que se viene una gran y una agitada agenda en estos días de la posesión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Le mandamos un abrazo y gracias por habernos destinado estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ti, Juan Roberto, y a todos los televidentes. Y recuerden que empieza la era del tigre y que estaremos siempre firmes por la patria. Muchas gracias. 1:13 p.m. En otras noticias, los organismos de seguridad interceptaron un bus que transportaba explosivos en el departamento del Cauca. El vehículo fue detectado cuando se movilizaba por la vía panamericana. Valentina Gallego, ¿qué se sabe sobre esta operación? Ana Milena, televidentes, buenas tardes. La operación se pudo llevar a cabo gracias a información de inteligencia militar que permitió la identificación de un bus cargado con 420 kilogramos de explosivos, acondicionados con 7 rampas, 7 cilindros que fueron detonados de manera controlada por las autoridades. Según las investigaciones, se pudo establecer que el vehículo habría salido del departamento del Cauca, fue identificado en Santander de Quilichao, pero el destino final era la ciudad de Cali. Según dicen las autoridades, al parecer para hostigar y atentar con el despliegue militar y policial que hay actualmente en toda la ciudad. El general comandante de la Policía Metropolitana de Cali dio todos los detalles. En el marco del plan blindaje, la Policía Nacional interceptó un vehículo de servicio público acondicionado con material explosivo que habría salido desde el departamento del Cauca y con posible destino a la ciudad de Cali. El operativo se produjo en desarrollo de actividades de control sobre la vía panamericana entre los municipios de Villarrica y Santander de Quilichao durante la madrugada de hoy. En la inspección técnica se pudo establecer que los sistemas de identificación del vehículo habían sido alterados. Las autoridades también establecieron que detrás de este atentado frustrado por las autoridades, al parecer estaría alias Max, cabecilla y explosivista del Frente Jaime Martínez de Iván Mordisco. Por eso, las autoridades reiteraron la recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien brinde información que ayude a prevenir actos como estos. Valentina, gracias. En otros temas, el nominado para ser embajador de Estados Unidos en Colombia, Nate Morris, compareció hoy ante el Senado en Washington como parte de su proceso de confirmación. Durante la audiencia expuso su visión sobre la relación entre los dos países y los temas que serían prioridad durante su gestión. Juan Camilo Merlano, ¿qué dijo Morris? Catalina, varias cosas, entre esas que está emocionado de asumir esta embajada pronto. Recordemos que aún tiene que pasar por un proceso de votación en el Senado de los Estados Unidos. Llegó muy temprano en compañía de su familia, de su esposa, pero también de su suegra, la ex canciller colombiana Carolina Barco, quien estuvo allí presente. De hecho, en las imágenes de la audiencia se acaba de ver que en todo momento, se alcanza a ver que en todo momento estuvo allí sentada, muy atenta a la derecha de Morris, quien además dijo que tenía muchos amigos en Colombia, uno de esos el expresidente Iván Duque, pero expuso sus prioridades en lo que espera sea su mandato como embajador. 3 prioridades fundamentalmente: detener o hacer frente al flujo de drogas ilícitas desde Colombia hacia los Estados Unidos, expandir las oportunidades de comercio entre ambos países y ayudar a los estadounidenses que viajen a Colombia. Pero al margen de esto,
también dejó clarísimo que su prioridad, o una de las prioridades más importantes, es contrarrestar la presencia de China en Colombia. Incluso dijo que ya hay un compromiso del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de retirar a Colombia de la iniciativa de la Franja y la ruta firmada por el presidente saliente Gustavo Petro. Escuchemos lo que decía Nate Morris. En el caso concreto de Colombia, creo que el gobierno colombiano debe decidir si opta por Estados Unidos o por China. No considero productivo que ambos países estemos invirtiendo allí. Me resulta muy alentadora la postura del nuevo presidente y su compromiso de retirar a Colombia del memorando de entendimiento sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. Me parece un paso extraordinario para dejar claro dónde residen nuestras alianzas. Se mostró bastante positivo en términos de las oportunidades que habrá con el nuevo gobierno, con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, reconociendo que el narcotráfico es un problema que los aqueja porque más del 90% de las drogas, de la cocaína que es consumida en los Estados Unidos, proviene de Colombia. Un detalle es que lamentablemente no va a alcanzar a ser confirmado antes de la posesión porque no dan los tiempos y le tocará esperar por lo menos un mes, porque el viernes salen de vacaciones en el Senado de los Estados Unidos y regresarán hasta principios de septiembre. Una de la tarde, 18 minutos. Los saludo desde Expo Bonsai, acompañada de Elena, una serpiente multicolor de 7 metros de altura que está justamente serpenteando todos estos bonsai. Son más de 50 árboles que tienen en promedio entre los 20 y los 40 años. ¿Por qué se habla del arte del bonsai? ¿Por qué hace parte de la Feria de las Flores? Pues eso se lo vamos a preguntar a Alexandra Molina, que es la gerente del Centro Comercial San Diego, que nos recibe hoy. Es la anfitriona de esta exposición que se suma a la gran programación que tiene la Feria de los Antioqueños. Gerente, gracias por estos minutos. Y la pregunta es, ¿por qué se habla del bonsai como un arte? Muy buenas tardes para todos. Bueno, el bonsái es un arte porque es incluso una tradición milenaria. Es el tema de cuidar, de proteger, es de paciencia, es de mucha protección hacia esas especies. ¿Qué van a encontrar como concepto, como novedad, quienes asistan de manera libre y gratuita a esta exposición Expo Bonsai 2026? Bueno, nosotros cuando empezamos a imaginarnos bonsái, quisimos y nos hicimos una pregunta, venga, ¿cómo seguimos hablando de bonsái y no nos conectamos con esta tradición tan bonita de la Feria de las Flores? Y ahí es donde nace Elena. Elena es una serpiente que recrea, cuando tú ves desde arriba la Santa Elena y esa conexión con la ciudad es como una serpiente, y eso es Elena, bajando desde la montaña para conectar la montaña con la ciudad, para conectar los bonsái con la Feria de las Flores. Alexandra Molina, gerente del Centro Comercial San Diego, gracias por estos minutos, por abrirnos las puertas de esta exposición y también por recordarnos que Medellín es una ciudad que está llena de naturaleza, de tradición, de proyectos y de encanto, y por eso se ha convertido justamente en los últimos años en un atractivo para los negocios, el emprendimiento y por supuesto la cultura. Medellín siempre tiene una historia por contar y así lo reflejan las cifras que la consolidan como una ciudad de puertas abiertas a la cultura y el entretenimiento. En el último año, solo Plaza Mayor ha recepcionado 232 eventos, generando más de 70.000 empleos y una derrama económica de 40 millones de dólares. Es una ciudad que no solamente atrae por su clima, por su calidad humana, sino por toda esa agenda cultural, de entretenimiento, y porque todos los días acá en esta ciudad hay algo distinto para hacer, especialmente obviamente en esta época que acabamos de terminar Colombia Moda. Estamos en plena Feria de Flores y es una feria donde más de 200 actividades culturales, de entretenimiento, de diversión, de reflexión incluso, llegan a la ciudad para reconocer esas tradiciones y vivir Medellín de una manera distinta. La ciudad ha diversificado sus apuestas turísticas con distintas temáticas de entretenimiento. La ciudad le apostó hace muchos años a un turismo de negocios gracias a sus empresarios, a sus empresas, y con el tiempo ese turismo de negocios se ha venido especializando a través de grandes ferias y convenciones, y al mismo tiempo a través de eventos de conocimiento sectorial, conocimiento en todo lo que tiene que ver con procesos educativos. Las universidades han jugado un papel muy importante
restaurante, eventos de emprendimiento, de innovación, y todo esto lo que hace es que Medellín ya la gente no solo venga a eventos o a hacer negocios, sino también vienen a vivir nuestra ciudad, y todo esto lo que hace es generar impacto y dinámica económica local. Así también lo sienten los medellinenses. Por supuesto lo hemos sentido, digamos que el componente de turismo tiene por supuesto indicadores muy positivos, pero también es importante analizar el factor de la gentrificación, es decir, al interior de la ciudad el costo de vida cada vez está más caro y las condiciones materiales de las personas que habitamos la ciudad en algunas ocasiones se ven desfavorecidas o favorecidas precisamente por las dinámicas internacionales que se presentan en términos de cultura y de turismo. Medellín espera cerrar la Feria de las Flores con la visita de más de 65.000 personas que sigan consolidando a la Tacita de Plata como una ciudad que se convierta en una historia más allá de un simple destino. Y me despido con 2 datos. Solamente en estos 10 días de Feria de las Flores, la expectativa por impacto económico es de $60 millones para la ciudad y más o menos unos 350.000 visitantes entre nacionales e internacionales. Seguiremos del lado de la Feria de las Flores en Medellín. Una de la tarde, 31 minutos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos a esta hora desde Cali en este cubrimiento especial de Noticias Caracol para lo que será el cambio de mando presidencial. Por eso ahí van a ver ustedes a nuestro equipo de noticias listo aquí en la capital del Valle para informarlos. Está Nicole Buitrago junto a Luis Eduardo Maldonado en la Plaza de Caicedo. Está Valentina Gallego desde la Arena USC y también está John Alex Henao para contarnos los detalles de lo que se tiene preparado para este 7 de agosto. Pues justamente en Cali se están adelantando labores contrarreloj, están limpiando, organizando y embelleciendo la ciudad para que el 7 de agosto la ciudad se pueda lucir en este acto histórico, la posesión presidencial por primera vez en la historia de nuestro país en la capital vallecaucana. Pues justamente a Cali han llegado ya delegaciones y las autoridades han adoptado medidas de movilidad y seguridad para lo que será este acto histórico. Luis Eduardo Maldonado y Nicole Buitrago nos cuentan los detalles de las delegaciones y lo que han dicho las autoridades. Adelante, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. El alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, ha dicho que todo está listo, que solo falta que llegue el día, que solo falta que llegue el presidente Abelardo de la Espriella para su posesión y que la seguridad está dada, tanto para el nuevo mandatario como para las delegaciones internacionales. Nicole Buitrago, que ya comienzan a llegar, ¿no? Sí, señor, ya a pocos minutos de aterrizar ese primer vuelo proveniente de El Salvador con su vicepresidente Félix Ulloa, que será el primer delegado internacional en llegar al Hotel Intercontinental, precisamente para prepararse no solo para la posesión, sino para estas reuniones bilaterales. Y el día de mañana ya tenemos confirmado un cronograma de la llegada del presidente de Paraguay. Va a llegar también a las 11 de la noche el rey Felipe VI de España. La delegación de Estados Unidos también sobre las 11 de la noche aterrizará aquí en Cali, y hoy pasa algo muy importante, y es que la delegación de Israel tiene una parada técnica en Catam, en Bogotá, para posteriormente visitar de forma directa al presidente electo Abelardo de la Espriella en la ciudad de Barranquilla, y el día de mañana también aterrizarán aquí en la ciudad de Cali. A partir de esta noche, entonces, apretada agenda para recibir a las delegaciones internacionales. Muy temprano citó el alcalde Eder a los periodistas para hablar precisamente de las medidas de seguridad que las vemos por todos lados. Si llegamos al aeropuerto hay medidas extremas, si salimos del aeropuerto hay medidas extremas para los distintos municipios cercanos a la ciudad de Cali. Esto fue lo que dijo el mandatario local. Para el viernes 7 de agosto tendremos día sin carro en la ciudad de Cali. Va a ser el día de la movilidad activa y sostenible, y habrá restricción para vehículos particulares, motocicletas, camiones, tractocamiones de servicio particular entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. El servicio público se mantendrá activa. Y estamos en la Plaza Caicedo porque comienza el embellecimiento de este centro, que será el escenario de un evento muy importante, Nicole. Así es, mañana a partir de las 3 de la tarde las personas, los ciudadanos del común pueden acercarse aquí a este lugar en donde va a haber un evento cultural, deportivo y sobre todo algo muy especial, una revista aérea con los aviones Cafir que van a estar sobrevolando, dándole la bienvenida a todas las personas para que también hagan parte de esta ceremonia de posesión. Sí, señora, y todo esto en medio de un impresionante dispositivo
dispositivo de seguridad. Más medidas de seguridad que anuncia el alcalde de la ciudad de Cali. Recuerdo a la ciudadanía que entre la gobernación y la alcaldía hemos conformado una bolsa de 500 millones de pesos para que quienes suministren información que nos permita prevenir o judicializar quienes estén planeando un ataque terrorista, un posible ataque terrorista, pues ahí les daremos recursos a cambio o recompensa a cambio de información. Pueden marcar la línea 123. Les recuerdo también a la ciudadanía que habrá ley seca el viernes 7 de agosto desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. También desde el 6 de agosto, es decir, desde mañana a las 8 de la mañana hasta el sábado 8 de agosto al mediodía, queda prohibida la venta de gasolina en recipientes distintos al tanque del vehículo y también queda prohibido y restringido el transporte de escombros, carga pesada, material de construcción, cilindros de gas y traslado. Son las medidas de seguridad a pocas horas de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Inicialmente, Nicole, se había dicho que el gobierno del presidente Gustavo Petro no iba a tomar parte en ninguno de los actos protocolarios y de preparación de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Pero ¿qué papel va a jugar entonces la jefe de la diplomacia, la canciller Rosa Villavicencio? Pues Luis Eduardo, se espera que la canciller llegue esta noche, 10 de la noche, aterrice en el aeropuerto para empezar a recibir a las delegaciones. Será ella la encargada desde el día de mañana de recibirlas en la pista especial delegada en este aeropuerto y posteriormente ellos se van a trasladar para ser recibidos por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Incluso desde el día de ayer nos han confirmado que ya han llegado 40 funcionarios como avanzada de la delegación de Estados Unidos y en la tarde de hoy ya están aterrizando más que vienen precisamente para garantizar todos los temas de seguridad. Toda esa dinámica está alrededor de la visión de Cancillería. Son quienes van a hacer los recibimientos en compañía del alcalde de Cali, la gobernadora de Cali y también la canciller saliente y el canciller entrante, es lo que se nos ha notificado. Especialmente el vicepresidente de Salvador va a llegar en un vuelo comercial, pero a partir del día de mañana tenemos la llegada de la delegación de los Estados Unidos, tendremos además muy tarde en la noche la llegada del rey de España, tendremos además la presencia de los cancilleres en su mayoría que estarán llegando, algunos en conexión Barranquilla, porque lo que nos han dicho es que el presidente electo va a tener una reunión privada con algunas de esas delegaciones en Barranquilla y luego van a llegar a Santiago de Cali. Así las cosas, Cali está lista para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en un hecho que para las autoridades de Cali, para los ciudadanos, es histórico. Pero además de ser histórico, dicen, están contentos porque económicamente les va a ayudar mucho. Y solo lo cerramos con este dato y es que en esas primeras llegadas de las delegaciones se espera que cerca de 650 personas de las delegaciones internacionales hagan parte de esa primera avanzada llegada aquí a la ciudad de Cali para sostener los encuentros previos a esta posesión presidencial. Sí, compañeros, un evento que beneficia a la ciudad y a la región. Entre tanto, hoy las autoridades frustraron un atentado que, según la investigación, estaba planeado para ejecutarse el próximo viernes 7 de agosto durante la posesión presidencial. Pero mientras avanzan las investigaciones, sigue el despliegue de las fuerzas especiales que tienen a cargo la seguridad para el evento de la posesión y también para las delegaciones que asistirán al mismo. Valentina Gallego nos cuenta cómo avanzan los operativos y qué detalles se conocen de este frustrado plan terrorista. Valentina, buenas tardes. Stephanie, televidentes, buenas tardes. Lo que se conoce de la operación es que se pudo llevar a cabo gracias a información de inteligencia militar que permitió identificar este bus cargado con 420 kilogramos de explosivos, acondicionado con 7 rampas y 7 cilindros que fueron detonados de manera controlada por las autoridades. Los refuerzos ya están desplegados en la ciudad. Los saludo a un costado de la Arena USC, pero además a mis espaldas está el grupo COPES, el Grupo de Operaciones Especiales. Estos son los mejores hombres de Colombia que están preparados para responder ante alguna operación de alto riesgo. Estamos hablando de secuestros o incluso de atentados terroristas. En horas de la noche también entra en operación el GOES. El día de ayer hicieron el primer patrullaje por las zonas más alejadas de la ciudad de Cali.
Es un patrullaje en conjunto con fuerzas militares enfocado a atacar directamente estos actores delincuenciales que vulneran la seguridad y convivencia ciudadana en estas zonas alejadas de la metropolitana de Cali, zonas de laderas, las cuales por su topografía son más fáciles de permear por parte de estos grupos al margen de la ley y es más difícil de pronto el acceso de la fuerza pública. Donde desde lo alto, como podemos ver, diagonal a mi mano derecha, encontramos la universidad. El día de hoy pues realizamos registros, realizamos inspección a los vehículos y asimismo verificamos con nuestra Policía Nacional todo el tipo de documentación para poder verificar que el personal no tenga antecedentes penales. Junto a este comando de operaciones especiales, sigue activa la recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien brinde información valiosa que ayuda a las autoridades a prevenir y adelantarse ante cualquier hecho terrorista. Valentina, gracias. Entre tanto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha insistido que se adelante cuanto antes la licitación para la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Esto no solo para mejorar la operación, sino también por los grandes eventos que tiene la ciudad y por supuesto el departamento. John Alex Henao está en esta terminal aérea para que nos cuente en qué se encuentra ese proyecto, en qué etapa está. John, buenas tardes. Estefania, audiencia, saludo especial. Primero quiero que observen estas imágenes porque a esta hora empieza los miembros de la avanzada estadounidense a desplazarse hacia la ciudad de Cali. Están saliendo justo por esta que es la entrada hacia las bodegas del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Es el primer registro que tenemos justo de estas personas, estos integrantes de las delegaciones que harán parte de la posesión presidencial el próximo 7 de agosto. Y respecto a lo que usted pregunta, pues la gobernadora ha insistido en que se tiene que trabajar de manera rápida frente a la licitación para que este aeropuerto sea administrado por un tercero, porque se tienen que hacer adecuaciones logísticas y sobre todo en materia de infraestructura. Los baños mugrosos, todos los pisos sucios, las paredes sucias. No, es un descrédito ese aeropuerto de verdad. Si es un aeropuerto chiquito uno dice sí, pues no es el Aerocivil, pero un aeropuerto ese que tiene 7 millones de personas al año, imagínese cómo lo va a manejar la Aerocivil así de esa manera, ¿no? Se tiene previsto que en menos de 60 días la Agencia Nacional de Infraestructura radique un proyecto ante el Ministerio de Hacienda para trabajar en este proyecto. Ahora, respecto a las delegaciones que continuarán llegando para el acto de posesión presidencial el próximo 7 de agosto, se tiene previsto que en unas horas llegue el vicepresidente de El Salvador. Él sostendrá una reunión con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aquí en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Estefan. John Alex, gracias. 1:43 p.m. Atentos porque a partir de mañana, a raíz de este evento de posesión presidencial en la ciudad, se abre también una agenda cultural en Cali. En la Plaza de Caicedo habrá mercado campesino, en el Boulevard de Oriente, toda una agenda cultural con artistas locales, también en el barrio El Peñón. Así que esta posesión presidencial se toma en la ciudad de Cali para también mostrar toda esa oferta cultural que tiene la ciudad. Nosotros en la emisión de las 7 de la noche les vamos a contar más detalles del cambio de mando aquí en Noticias Caracol. Catalina. Estefany, gracias. Y a propósito de cambios, ¿en qué condiciones hereda el gobierno de Abelardo de la Espriella la Policía Nacional? La compleja situación de seguridad en las ciudades, sumado al debilitamiento de la inteligencia y contrainteligencia para prevenir ataques terroristas, son para algunos expertos dos de los grandes retos del nuevo director de la institución. El general en retiro Alejandro Barrera es experto en la lucha contra el crimen organizado. Nació en Orocué, Casanare, el 6 de noviembre de 1970. Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 1988. Es un oficial con amplia trayectoria en inteligencia, investigación criminal, cooperación internacional y seguridad rural. Asimismo, llega a la subdirección de la Policía Nacional el mayor general en retiro Norberto Mújica Jaime. Nació en Barranquilla el 14 de mayo de 1971. Su trayectoria es superior a 35 años de servicio en el sector defensa y seguridad. Y entre los cargos destacados durante su carrera institucional están los de director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y director de inteligencia policial DIPOL
entre otros. Aquí están los riesgos, los retos que asumirán estos dos generales en retiro. Este ataque terrorista en Cúcuta, ejecutado el 1 de agosto, en el que resultaron heridas 14 personas, 12 de ellas uniformados, sumado a este atentado ocurrido en Cauca, en el mes de abril, en el que las disidencias asesinaron al menos 20 civiles, más el ataque contra el helicóptero de la policía en agosto del año pasado, en el que cayeron 13 policías antinarcóticos. Son ataques terroristas que se hubiesen podido evitar si la inteligencia y contrainteligencia de la policía, según los expertos, no se hubiese reducido en capacidades humanas y tecnológicas durante el gobierno que termina. Acabaron con el aparato de inteligencia de la fuerza pública. Ni hablar de la DNI, que la convirtieron en un aparato político. Hay que fortalecer policía judicial de la policía con más miembros. Que lamentablemente la institución policial se ha desprendido de oficiales de la policía, muchos de ellos de inteligencia y de investigación criminal, y eso le hace mella a las capacidades de la inteligencia y de la misma investigación criminal. Un hecho alentador, muy alentador, es que el propio gobierno del presidente López Pérez ha anunciado fortalecer y recuperar esa confianza con los Estados Unidos. Cuando se fractura esa capacidad de confianza y legitimidad en la inteligencia y la contrainteligencia, disminuye la capacidad de anticipar, de conocer los hechos y de actuar operacionalmente. La inteligencia se ha desviado para algunos fines personales. Para los expertos en seguridad nacional, a esto se le suma que muchas de las agencias de inteligencia mundial que durante años trabajaron en llave con la inteligencia colombiana perdieron confianza y en algunos casos hasta suspendieron las actividades. Esos intercambios de información a nivel, sobre todo en inteligencia financiera. O por colocar otro ejemplo, en aquella cooperación con agencias americanas, como el FBI, la DEA, ICE, otras agencias de cooperación en temas de inteligencia, policía judicial e investigación criminal. Para los entendidos en este tema, la salida voluntaria y obligada de un importante número de policías que durante años fueron formados y combatieron a las organizaciones criminales se ha visto reflejada en la operatividad y efectividad de la institución. Que acumulan 20.000 retiros durante el periodo solamente de la policía. Y esos retiros uno podría hablar de, se identifican 240 generales y coroneles que han sido retirados durante este gobierno. Hay gran preocupación por el estado de politización que Petro hizo con la policía. Es que trasladaron a mandos ejecutivos y patrulleros que eran la base sólida de la recolección, el tratamiento, el procesamiento de la inteligencia, del trabajo de policía judicial, del trabajo antisecuestro. Durante estos años, esto fue aprovechado por los grupos terroristas en Colombia, aseguran los analistas. El gran fallo de la paz total, que no logró no solo desmovilizar a nadie, sino que aumentó la capacidad operativa de los grupos armados, con más de 23.000 nuevas unidades entre ELN, Clan del Golfo, Caparrapos y por supuesto disidencias. Y más de 213 municipios que hoy tienen algún tipo de control. Explican dos de los más prestigiosos generales en retiro de la policía que esto ha impactado la seguridad ciudadana. Las cifras son impresionantes. Subió un 1% el homicidio, es decir, estamos hablando casi de más de 1.000 y pico de casos en homicidios. Los hurtos están desbordados, el secuestro se disparó. Colombia tiene al día de hoy 26 homicidios por 100.000 habitantes. Aquí hay un gran reto. El otro escenario es que Colombia, infortunadamente a nivel mundial, ocupa el segundo lugar en crimen organizado después de Myanmar, y el primero en América Latina y el segundo México. A esto se suma la falta de recursos para que la policía pueda combatir el crimen. Hay un déficit en promedio de 17 billones que requiere la policía para funcionamiento, mantenimiento en automotores, infraestructura, dotación, elementos para el servicio. La modernización y transformación de la policía que queda congelada en este gobierno. Aseguran estos expertos que la falta de dotación, equipos, tecnología y preparación ha causado en muchas oportunidades que 106 policías fueran asesinados en el año 2025. En lo corrido de este año, hay cerca ya de 35 policías muertos en cumplimiento de su deber. 1:49 p.m. y el presidente electo Abelardo de la Espriella continúa en Barranquilla. Lucía Fernanda Llanes, ¿qué ha pasado hoy y cómo avanza la agenda del presidente electo?
Ana Milena, hoy aquí en Barranquilla se reunió el presidente electo Abelardo de la Espriella con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, aquí en este punto de la calle 75 con carrera 56 en su sede, en su despacho, en la capital del Atlántico. Ellos estarían tratando durante toda la mañana evaluando cuáles serían esos primeros decretos que el nuevo gobierno dispondrá para todos los colombianos a partir del próximo 7 de agosto. La reunión se dio en completa calma dentro y fuera del despacho. Se realizó a puerta cerrada y el movimiento que detectamos aquí afuera hacia las 10:50 de la mañana fue el ingreso de un equipo, lo que parecía ser un equipo médico personal con uniformes del área de la salud, que ingresaron a esa oficina luego de una rigurosa inspección por parte de todo el equipo de seguridad. Ellos, en efecto, al salir nos confirmaron que se trata del equipo médico de Abelardo de la Espriella, el presidente electo, y que su presencia en ese lugar no respondía a nada inusual. Ya hacia las 11:40 de la mañana, esa reunión que sostuvo también con la presencia del presidente de la Comisión Primera del Senado, Enrique Gómez, terminó. Salió Enrique Gómez, el vicepresidente del electo José Manuel también. No han entregado declaraciones hasta el momento, pero hablamos de lo que sí ocurrió también más temprano, un momento clave para el presidente, que fue la entrega de la banda presidencial que usará este 7 de agosto en Cali. La recibió de manos de reservistas y veteranos. En esta oportunidad es diseñada o confeccionada esa banda por Luis Delgado, justamente, y en sus redes sociales ha dicho el presidente electo Abelardo de la Espriella, Luis Abel Delgado, conocido como el sastre de los presidentes y los papas. Destaca el presidente en sus redes: recibir este símbolo de la República de manos de quienes defendieron la libertad de Colombia y elaborado por un artesano que ha dedicado su vida a honrar nuestras instituciones, es un privilegio que recibo con humildad y gratitud, con profundo sentido del deber. Atípicamente ya la tiene en sus manos. De manera oficial, la lucirá este 7 de agosto durante la posesión presidencial. Punto de la tarde, gracias por continuar con nosotros. El Consejo de Estado se pronunció sobre el cambio de lugar de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Rocío Franco, ¿qué dijo el alto tribunal? Pues el Consejo de Estado dice que no hay lugar a suspender el acto de posesión. Por esta razón, ya que la Cámara y el Senado acordaron trasladar esta sede fuera de la que estaba establecida. De esta manera, el alto tribunal niega una solicitud de medida cautelar de urgencia que pretendía la suspensión de este acto. Dice la determinación que es la Constitución la que autoriza al Congreso de la República a cambiar de sede en un lugar distinto a aquel donde se ubica lo que se había hecho de manera permanente, cuando así lo acuerden expresamente las dos cámaras. Dice además que no se exige que la posesión del presidente de la República se deba realizar en Bogotá, sino ante el Congreso de la República como órgano reunido en pleno. Esta es la segunda determinación que le da el aval para que se pueda realizar la posesión del nuevo jefe de Estado. Rocío, gracias. Y varios de los ministros designados del nuevo gobierno participan a esta hora en un evento público con diferentes sectores económicos del país. Allí escuchan pedidos de los gremios y entregan propuestas e iniciativas que se pondrían en marcha a partir de este viernes. Luisa Fernández, ¿qué han dicho los ministros designados? Ana Milena, se ha priorizado fundamentalmente los temas que hoy están en crisis: salud, seguridad, temas también políticos. En la tarde serán económicos y de energía. Recordemos que viene un fenómeno del Niño. Sobre salud, la ministra designada, Ana María Vesga, ha dicho que lo primero que se va a poner en juego en medio de este gobierno que ya entra pasado mañana es un plan de choque, y que van a priorizar la atención de 35.000 pacientes que hoy tienen riesgo de morir y 700.000 más que necesitan una atención crónica. Hemos estimado que hay aproximadamente 35.000 personas, números que hemos venido construyendo con la cuenta de alto costo, que están en riesgo vital, vitales que mañana pueden morir. Y de ahí para abajo, si nos vamos ampliando en la pirámide, tenemos cerca de 700.000 personas, pacientes crónicos, que dejaron de recibir sus medicamentos. Probablemente no se van a morir mañana, pero estamos acumulando carga de enfermedad que nos va a reventar más adelante.
Ha dicho la ministra designada también que en el primer año de gobierno no se pretende presentar una reforma a la salud en el Congreso, pues no pretende estar en esa institución, sino atendiendo a la gente en las calles. También ha asegurado que van a hacer una reestructuración o revisar cómo está hoy financiado el sistema y, claro, cómo será la atención de más de 23 millones de personas que hoy están en EPS intervenidas. Pero también se habló de seguridad. El ministro designado de Seguridad aseguró que se va a tener dos frentes de seguridad. Uno rural para el control territorial y enfrentar a grupos al margen de la ley, y uno urbano para atender la delincuencia común. También habló sobre las posibles salidas de integrantes actuales de la fuerza pública y quienes llegan. ¿Decisiones de salida de actuales integrantes de las fuerzas militares en la llegada de su gobierno? Es probable, sí, y que lleguen otros también. Mire, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, también ha dicho que la relación con el expresidente Álvaro Uribe está bien, que lo aprecia mucho, y reconfirmó la invitación a la posesión en Cali del presidente Abelardo de la Espriella. Asegura que lo esperan allá en esa ciudad el día viernes. Por último, ahorita en la tarde va a hablar el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, la ministra de Minas y el ministro de Hacienda, que tienen un tema muy interesante por atender, que es el fenómeno del Niño. Gracias, Luis. Estaremos atentos a lo que ocurra allí, y a 2 días de su posesión, el presidente electo Abelardo de la Espriella ya tiene listos varios decretos que firmará una vez se posesione este viernes 7 de agosto. Son decretos relacionados con salud, seguridad y contratación por parte del Estado. Juan David Ríos, ¿cuáles son las medidas que entrarán a regir una vez se firman esos decretos? Catalina, mire, prioridades para el presidente Abelardo de la Espriella justamente después de esa reunión con José Manuel Restrepo, el vicepresidente en Barranquilla, y se las voy a contar a continuación. Estamos hablando de diferentes medidas y una de ellas tiene que ver, por supuesto, con esa crisis en materia de salud. Por eso, uno de esos primeros decretos va a ser el ajuste de la UPC para poder refinanciar el sistema de salud, que hace parte justamente de ese plan de choque que menciona la ministra designada en salud. Otro de ellos tiene que ver con un plan de seguridad en zonas rojas, buscar junto con un consejo de seguridad que será a partir del sábado, poder tener dónde van a hacer este plan de seguridad en zonas rojas y poder tener ahí el decreto que busca Abelardo de la Espriella, garantizar seguridad en los departamentos y también en municipios. Y el último tiene que ver con la reducción de gasto en contratación, básicamente para reducir contratos, por ejemplo, en consejerías, en algunos departamentos que hacen parte de la rama ejecutiva, para poder tener una redirección de los gastos necesarios para el próximo gobierno y así reducir ese déficit fiscal. Son decretos que se espera justamente que se firmen después de la posesión de Abelardo de la Espriella. Gracias, Juan. 2 de la tarde, 6 minutos. En entrevista con Noticias Caracol, el expresidente Álvaro Uribe habló del momento político del país. Se refirió al panorama de la derecha, el futuro del presidente Gustavo Petro, y respondió si asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. Les quiero decir lo siguiente: yo no voy a dedicar el resto de mis años al diente por diente, al ojo por ojo, de ninguna manera. Aprecio, valoro, creo en el gobierno del presidente de la Espriella, cero persecución contra él. No puede este país seguir diente por diente, ojo por ojo, y en eso, con estas palabras yo quiero fijar por lo que pretendo trabajar en los años que vienen. Ninguna vindicta, ninguna persecución, ni persecución al presidente de la Espriella, ni persecución al expresidente entonces Petro, pero cero corrupción y cero impunidad. Ayúdenme que esto quede muy claro y que no vaya a haber distorsiones. Quiero que cambiemos de tema también para hablar de la otra noticia del momento, y es la creación oficial, la personería jurídica que se le ha dado al partido del presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cómo recibe usted esta decisión, la creación de un nuevo partido de derecha? La verdad es esta: uno tiene que respetar y querer la democracia. Que en la democracia haya 1000 constelaciones, está bien. ¿Y qué más vamos a decir? Bienvenidas todas las fuerzas políticas. Sobre el tema de derecha, quiero decirte esto, Daniela. Este Partido Centro Democrático siempre ha estado sin faltar, sin fallar, en la lucha por un país seguro para todos, con valores democráticos, por la empresa privada, el emprendimiento privado desde los jóvenes, pasando por la pequeña, la mediana,
la gran empresa como el único camino para resolver problemas sociales, por la cohesión social. Por eso los programas que hubo en el gobierno que presidí y nuestro proyecto de disminución de la jornada de trabajo, por el Estado pequeño, austero, por el diálogo con los ciudadanos. Esos son los valores que nos han unido. Va a ser más difícil en términos políticos la llegada a las urnas y la contienda electoral en las regionales de 2027 para ustedes como Centro Democrático? Esto nunca ha sido fácil, Juan Carlos. Por ejemplo, usted sabe que el partido hace 4 años casi estaba acabado. Hicimos un gran esfuerzo. Yo mismo visité 35 universidades. Vamos a seguir trabajando. Y cuando yo hablo de abejas es porque ese animalito y el colectivo de ese animalito es un ejemplo de laboriosidad. Hay que tener laboriosidad con alegría. Yo creo que sustraerse de debates que nada aportan, dedicarnos a la promoción de estos valores. Aquí hay unos valores democráticos, más allá de las etiquetas, que se le respeta a todo el mundo. Si usted dice, estoy de acuerdo con los valores del Centro Democrático y soy de derecha, está bien. Si el otro dice, estoy de acuerdo con los valores del Centro Democrático, soy de izquierda o el otro de centro o el otro nada de eso, está bien. ¿Usted va a ir o no va a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella? Yo no sé por qué me preguntan tanto eso. Y ojalá no haya malas interpretaciones como me ocurrió con lo que le dije a otro medio. Primero, el presidente de la Espriella amablemente me invitó. Segundo, ustedes saben que lo aprecio a él y a su familia. Tercero, aquí no hay nada personal ni político. Simplemente en mi alma hay preocupaciones por esta situación personal que vivo, este tema judicial que tanto me apesadumbra. Vamos a ver qué pasa en esta lucha con mi alma. Bien, y a propósito de esta conversación, nos conectamos con Gabriel Cifuentes para analizar algunos de los temas que planteó el expresidente Uribe. Gabriel, muy buenas tardes. ¿Qué nos dice esta entrevista sobre el lugar que quiere ocupar Álvaro Uribe en el nuevo escenario político? Catalina, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Lo que queda en evidencia, más allá de lo que dice el expresidente Uribe entre líneas, es efectivamente una puja dentro del oficialismo, una puja por saber qué sector político va a lograr representar y contener a unas bases que evidentemente son de derecha, que votaron por el presidente Abelardo de la Espriella, pero que quizás hoy están matriculadas en el Centro Democrático. Con el anuncio de que va a haber un nuevo partido, Defensores de la Patria, inicia una contienda política muy interesante en el oficialismo y que vamos a ver reflejada con mucha mayor intensidad en las próximas elecciones regionales del 2027. Gabriel, escuchábamos hace un instante cómo Uribe pidió cero persecución al presidente electo, pero también a Gustavo Petro cuando deje el poder, que esto pues es pasado mañana. ¿Cómo lee usted este mensaje en medio de la transición del gobierno? Pues Ana Milena, hay dos formas de leer esto. Primero, lo que ha dicho el expresidente y ha sido su propia experiencia personal. Él considera que los procesos en su contra han sido producto de vendetas, de persecuciones judiciales, y hace un llamado para que los organismos de control, en especial la Contraloría, que está a punto de cambiar de mando, no actúe bajo un principio de vendetas personales, pero por el otro lado no le corresponde al expresidente sino a los organismos de control, de acuerdo con la ley y la Constitución, investigar las conductas que puedan ser reprochables, que puedan ser contrarias a la ley, independientemente del gobierno que se trate, independientemente de la ideología de los funcionarios que hayan podido incurrir en conductas irregulares. Ahora, Gabriel, miremos hacia la otra orilla. Con la derecha de regreso al poder y Gustavo Petro pasando a la oposición, ¿qué papel puede jugar Petro frente a este nuevo gobierno?
Vea, Cata, Petro va a ser el líder de la oposición. Quizás Iván Cepeda va a ser el jefe de la bancada del Pacto Histórico, pero el verdadero líder de la oposición va a ser Gustavo Petro. E inicia el ejercicio de la oposición con una bandera muy peligrosa, que es el desconocimiento de la elección del presidente Abelardo de la Espriella, y que parte también a cuestas con una serie de investigaciones por irregularidades, por hechos de corrupción, por posibles desviaciones de poder en su mandato. Entonces vamos a tener un presidente que va a estar constantemente investigado y que va a desviar la atención buscando justamente como líder de la oposición activar la calle, activar la protesta ciudadana y hacer una oposición en las calles, desconociendo el gobierno de Abelardo de la Espriella, pero sobre todo además, Cata, con la bancada más grande del Congreso, con un partido que ha venido creciendo en representación y que también va a jugar muy fuertemente en las elecciones territoriales. Va a ser, sin lugar a dudas, una oposición muy incómoda, una oposición además respaldada por más de 12 millones de electores. Una oposición, Gabriel, que seguramente también hará desde su cuenta en la red social X. Gracias, como siempre, por analizar este y otros temas. Gracias, Gabriel. Ana Mile, para usted, para Cata y toda la audiencia, feliz tarde. Igualmente, 2 de la tarde, 14 minutos, tras la cumbre de seguridad de ayer con el presidente electo Abelardo de la Espriella, los alcaldes de Bogotá, Cartagena, Medellín y Barranquilla hablaron hoy sobre los acuerdos alcanzados y las medidas que se plantean para enfrentar los problemas de seguridad en el país. Esto dijeron. El presidente reconoció que hemos sido eficaces en contener la expansión criminal en nuestra ciudad. Sin embargo, también reconoció la necesidad de avanzar en una legislación especial, en hacer modificaciones que nos permitan tener mejores herramientas a todos los actores que enfrentamos la inseguridad para poder derrotar el crimen, ya no solamente contenerlo, sino derrotarlo. Y es la instrucción que le ha dado a su ministro de Justicia de trabajar con nosotros. En segunda instancia, reconoció que necesitamos más capacidades, todas las ciudades. Bogotá necesita más capacidades para enfrentar la delincuencia. Por eso es positivo el anuncio de unos grupos especiales que van a apoyar a las ciudades en ese reto de enfrentar la inseguridad. La Brigada de Seguridad Urbana es como un cuerpo de élite especializado única y exclusivamente en hacer presencia, en desarticular y, como te dije, poner a buen recaudo a los delincuentes en esos escenarios de hurtos, comisión de hurtos, la extorsión que tanto daño hace a la economía y al emprendimiento, y la muerte violenta, ¿no? que es producto de ese enfrentamiento territorial entre bandas que se pelean, tener el control de toda la operación portuaria, por así decirlo, para enviar la droga a Europa y a los Estados Unidos. La reunión que tuvimos con el presidente electo Abelardo de la Espriella, con su ministro de Defensa, ministro de Justicia, ministro del Interior, es para tomar decisiones frente a temas también de seguridad urbana. La creación de los bloques de seguridad urbana para tener herramientas y combatir el delito. En Medellín hoy tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años, pero tenemos todavía muchos retos. Los indicadores nuestros van a la baja, pero con que haya un solo ciudadano que se sienta inseguro es motivo suficiente para seguir trabajando. No vamos a parar. Y como lo ha dicho el presidente, o son capturados o son dados de baja, pero tiene que haber seguridad para la gente. Agradecemos esa cumbre de seguridad citada por el presidente Abelardo de la Espriella. Es muy importante, lo que nunca ha ocurrido durante 4 años en el gobierno Petro. ¿Qué diferencia? Qué notición nos acaba de dar el presidente Abelardo de la Espriella. Vea, si hay algo que a mí no me deja dormir es la seguridad de la gente. Todos los días. Y yo le entrego a la policía motos, y le entrego camionetas, y le entrego radios, y le entrego cámaras, y los resultados no se ven. Esto es con inteligencia. Esto es con compromiso del gobierno nacional, con compromiso de la Policía Nacional, que pongan a la gente que tiene el conocimiento y que desarticulen esas bandas y que le lleguen al corazón. Kiev, la capital de Ucrania, y sus alrededores fueron sacudidos anoche por una andanada de explosiones con drones y misiles rusos que dejaron 17 muertos y 44 heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reclamó una vez más a sus aliados por la falta de interceptores para enfrentar estos ataques. Más de 4 años de guerra y los ataques son constantes. Humo y destello sobre el cielo de la capital ucraniana.
Tras un ataque nocturno ruso, así amaneció Kiev y sus cercanías, con varios incendios producto de los bombardeos. Llevamos 5 años sin dormir, no se duerme, la gente vive con miedo constante, vivimos al día, eso es todo, porque no hay otra manera. Según un informe del ejército ucraniano, no fue posible derribar un solo misil durante el ataque. Los mismos residentes ucranianos lo confirman. La noche pasada fue sencillamente terrible. Por primera vez la falta de defensas antibalísticas se sintió con tanta intensidad que la casa temblaba. No quiero limitarme a esconderme en un sótano, quiero irme de Kiev cuanto antes para que este horror, esta pesadilla termine, porque es imposible dormir, imposible trabajar, sencillamente se ha vuelto imposible vivir en Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky volvió a pedir interceptores a sus aliados. Desde principios de 2026, Ucrania comenzó a recibir, y es importante que el jefe de la Fuerza Aérea esté aquí para confirmarlo. Ucrania comenzó a recibir apenas 1/3 de los misiles antibalísticos. El principal aliado en la guerra es Estados Unidos, su mayor proveedor de ayuda militar, y el gobierno Trump está dosificando sus municiones tras el prolongado conflicto en Medio Oriente. Y del otro lado, Rusia también fue atacada. Un centro logístico del principal minorista en línea ruso se incendió tras un ataque con drones ucranianos que dejó un hombre herido. A punto de cumplirse una semana de la crisis migratoria en Ceuta, la Unión Europea dio por superada la situación. Las autoridades españolas informaron que de los 72.000 migrantes que cruzaron en forma ilegal desde Marruecos, cerca de 70.000 ya regresaron. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la desesperada situación de los que aún están ahí y sobre todo los 1.100 menores no acompañados. Por su parte, Marruecos anunció que llevará ante la justicia a 77 personas por organizar estos cruces irregulares. La Fiscalía les imputa los delitos de rebelión, uso de armas, violencia contra la policía y daños públicos. 3 personas murieron esta mañana en un tiroteo en Carolina del Norte, Estados Unidos. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos en una vivienda y encontraron a varias personas heridas por arma de fuego. Una de ellas fue trasladada a un hospital. Aún se desconocen las circunstancias de la agresión. El Vaticano confirmó hoy el esperado viaje del Papa León XIV a América Latina. En noviembre visitará Uruguay, Argentina y Perú, donde sirvió como misionero y obispo durante casi 2 décadas. Desde Ciudad del Vaticano, Marina García de la Alianza Informativa Latinoamericana nos cuenta más sobre esta gira. Así es, el Vaticano acaba de confirmar que el primer viaje apostólico del Papa León XIV a Latinoamérica será de 12 días, desde el 6 al 17 de noviembre, y lo llevará por 3 países, Uruguay, Argentina y Perú. Y además ha confirmado también que visitarán cada uno de ellos varias ciudades. Ya sabemos que el viaje empezará en Uruguay, donde estará del 6 al 8 de noviembre, y visitará Montevideo, Florida y Paysandú. Luego se trasladará al país vecino, Argentina. Allí estará desde el 8 al 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y el Santuario Mariano de Nuestra Señora de Luján. El viaje a Argentina es muy esperado porque recordemos que el Papa Francisco no visitó su patria, Argentina, en los 12 años de su pontificado, entre otras cosas porque quiso poner en el centro las visitas, los viajes a los países más olvidados de la periferia del mundo, y ahora León XIV, digamos, recoge uno de los últimos sueños del Papa Francisco, que era volver a su casa. En la última parte del viaje estará finalmente en Perú, un país importantísimo para León XIV. Allí pasó más de 20 años como misionero. De hecho, tiene la nacionalidad peruana desde 2015 y allí estará en casi todos los lugares, desde la sierra a la costa, pasando por la Amazonía peruana. Estará en Cuzco, en Lima, en Chiclayo, es el lugar al que le dedicó tanto tiempo como misionero, que lo espera especialmente, y también en Pucallpa. Desde aquí, desde el Vaticano, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Marina García les devuelve ya la línea al estudio.
Y en desarrollo en Noticias Caracol. 2:50 de la tarde y mucha atención que la Casa Blanca acaba de revelar quiénes integran la delegación de Estados Unidos que asistirá a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Juan Camilo Merlano, ¿de quiénes se trata? Catalina, la delegación estará encabezada por el fiscal general encargado de los Estados Unidos, Todd Blanche. Es un alto funcionario muy cercano al presidente Donald Trump y el hecho de que lidere esta delegación es un mensaje fuerte en materia de cooperación judicial con Colombia y en lo que tiene que ver con extradición o en ir en contra de los criminales colombianos. También hay sorpresas en esta lista que es bastante nutrida. Sorpresas no por la ausencia del secretario de Estado Marco Rubio, porque la verdad sea dicha, Marco Rubio nunca estuvo confirmado que fuera a ir a la posesión en Colombia, sino por la ausencia del senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, quien sí estaba confirmado, pero acabamos de hablar con él y nos dice que no podrá ir a Colombia porque se tiene que quedar aquí en Washington para cumplir con responsabilidades en materia de votación de proyectos importantes en el Senado. Recordemos que nada más este viernes se van de vacaciones por un mes. Otros de los que hacen parte de esta delegación, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Hugo Guevara, Mario Díaz Balart, congresista republicano, Sarah Carter, quien es la Sara Antidrogas, el director de la DEA, Terrence Cole, también está Joseph Humer, quien es funcionario del Departamento de Guerra o de Defensa, Viviana Bobo del Departamento de Estado y Christopher Jarvis, también jefe de operaciones internacionales. Es la lista de la delegación estadounidense, la nutrida delegación estadounidense que estará el 7 de agosto en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Gracias, Juan. 2:52 p.m. En otras noticias, en Bichada, el mal estado de las vías se convierte en un problema aún mayor durante la temporada de lluvias. Las dificultades para movilizarse y transportar productos afectan a las comunidades, pero también a los transportadores. Hoy conocemos qué le piden los habitantes de esta región al gobierno entrante. Entre las principales necesidades del Bichada está el deterioro de la vía que lo conecta con el Meta. Aunque es una región con gran potencial turístico y agrícola, llegar hasta allí se ha convertido en una verdadera odisea. Los transportadores pasan días atrapados en el barro, mientras la población enfrenta desabastecimiento de alimentos y en ocasiones combustible. No tenemos combustible, no tenemos gasolina de CPM, ya no tenemos abarrotes, verduras, lácteos, ya empieza a escasear todo. Necesitamos que el gobierno central realmente nos apoye a nosotros. Las autoridades aseguran que sin el apoyo del gobierno nacional acabar con este flagelo es imposible, pues los recursos para estos sectores es limitado, por eso piden atención y apoyo al gobierno entrante. Nuestras vías de acceso al departamento son totalmente complejas. Contamos con mucha gente, con muchos campesinos, con muchos indígenas con ganas de producir, pero no tenemos cómo comercializar nuestros productos. Igualmente, la salud es de vital importancia, al igual que en toda la nación, el departamento del Bichada sufre también por la salud. Y es que el sistema de salud departamental está en crisis. Al ser un departamento de frontera con Venezuela, gran parte de la atención que se brinda es a personas migrantes y que no cuentan con afiliación. Por eso no se recibe recaudo de esta atención. Además de no contar con especialistas por los que los pacientes deben ser remitidos a otros departamentos. Los controles son cada 3 meses, dependiendo de las patologías de los pacientes, necesitan ser trasladados y no se consiguen citas. A eso se le añade que muchos de nuestros médicos, grandes profesionales, han renunciado porque no les han dado sus salarios como deben de ser a tiempo. Para sacar cita hay que hacer largas filas, la gente llega temprano para poderla sacar al otro día, a veces no se consigue cupo, no tenemos especialistas, creo que solamente hay un ginecólogo, la UCI en estos momentos se encuentra cerrada. A estas necesidades se suman otras como la soberanía energética, la falta de servicios públicos en comunidades apartadas, entre otras que no pueden ser solventadas por los gobiernos locales, pues el presupuesto de esta región no es suficiente. Es por eso que las autoridades y la comunidad piden al gobierno entrante más atención a este territorio históricamente olvidado. 2 guardianes que estuvieron el día de la fiesta en la cárcel de Itagüí en el pabellón de alta seguridad cuando se presentó el cantante de vallenato Nelson Velázquez reconocieron que omitieron sus obligaciones en ese momento. Rocío Franco, ¿qué dijeron? Pues 2 guardianes reconocieron que omitieron las anotaciones y registros que debían hacer en los libros de la cárcel de Itagüí el 8 de abril del 2026, cuando se presentó el cantante Nelson Velázquez. Y es que esto es dentro de la investigación que se realiza en la Procuraduría General de la Nación. Los funcionarios del IMPEC, Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, aceptaron su responsabilidad.
En uno de los apartes de la confesión, uno de los guardianes señaló que actuaron bajo estrés y señalaron específicamente: los privados de la libertad intimidan muchas veces al personal de guardia, aprovechando el perfil que ellos manejan de jefes de estructuras en la ciudad y la carga laboral, porque en ese momento la gente estaba almorzando y a uno le toca prácticamente pelear con estos privados de la libertad porque solicitan muchos favores. El caso entonces pasará a manos y a la etapa de juzgamiento, donde en un plazo máximo de 45 días se conocerá la sanción de la Procuraduría, que puede ir desde la destitución hasta la suspensión y la inhabilidad para ejercer cargos públicos, y podrían tener una rebaja hasta el del 50%. Gracias, Rocío. Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte sobre la expansión de los grupos armados en el país durante los 4 años del gobierno Petro. Juan Pablo Contreras, ¿qué balance hace el informe de la política para la paz? Ana Milena, es un informe que se entrega a 2 días de que el presidente Gustavo Petro termine su gestión y se titula El costo de negociar mal. Justamente habla de los 9 tableros de paz total del presidente Gustavo Petro, donde dice la Fundación Ideas para la Paz: hubo varios acuerdos, pero poco impacto real en las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado. Dice que la política de paz total no desescaló la violencia, que las transformaciones territoriales no saldaron la deuda histórica del Estado y que tampoco hubo caminos claros para el tránsito a la legalidad de los grupos armados. Pero también entrega una cifra importante sustentada en números del Ministerio de Defensa, y es que actualmente el país tiene cerca de 30.000 hombres y mujeres alzados en armas. Esto representa un crecimiento del 90% respecto a diciembre de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro pues estaba empezando su gestión. En ese momento había 15.120 hombres y mujeres alzados en armas. Pero también entrega cuáles son los grupos que más se expandieron. El primero es el Clan del Golfo, que actualmente tendría más de 10.200 integrantes, un crecimiento del 152%. Habla del ELN, con integrantes de 7.100 hombres y mujeres en armas, un crecimiento del 22%. La disidencia de Mordisco y de Calarcá también creció en un 109%. Solo con Mordisco hay más de 4.400 hombres. Y en la disidencia, que antes se conocía como la Segunda Marquetalia, también hay 2.300 hombres y mujeres alzados en armas. Esto creció en un 100.8%. Las zonas de disputa también crecieron en el país respecto al 2022. En ese momento habían 7 zonas de disputa y ahora hay 14 zonas. También dice la Fundación Ideas para la Paz que 2025 fue el año más crítico en temas de afectaciones humanitarias, pues tras el acuerdo de paz de 2016, donde se habían cesado un poco las hostilidades. Dice que mientras los grupos crecían, el gobierno tomó medidas pasivas. Arrancó la 8ª edición de Coffee Master Colombia 2026. Desde hoy y hasta el 17 de agosto, Bogotá y varios municipios de la Sabana se convierten en una ruta para disfrutar del café de especialidad y una bebida de autor. Camila Olaya, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta experiencia? Cata, con bebidas que van desde un espresso o filtrado, pero también más especializadas, que cuentan con ingredientes como semillas, como frutas, incluso cacao, pero siempre con el protagonista, que es el café. Por eso a esta hora nos acompaña Mauricio Cortés. Él es el director de Coffee Master Colombia. Mauricio, ¿cuántos establecimientos hacen parte este año de esta edición y esta ruta? Te cuento, son 66 tiendas de cafés especiales distribuidas en toda Bogotá y en la Sabana. ¿Cuál es la expectativa que tienen, por supuesto, en esta 8ª edición? Mira la expectativa, vamos a tener bebidas de autor por 15.000 pesos en cada uno de los lugares participantes. El año pasado tuvimos más de 900 millones de pesos en ventas, de apoyo directo a las tiendas que participan y apoyo directo al agro. Entonces queremos superar esa meta, queremos que esto se convierta en un apoyo completo para la agricultura y para todos los caficultores de nuestro país. Y háblenos de precios, un precio por supuesto para yo disfrutar de esta bebida. ¿Desde qué precio está? 15.000 pesos todas las bebidas participantes, no se las pueden perder. Los baristas de Bogotá han desarrollado bebidas increíbles con los cafés de alta calidad de nuestro país. Por último, Mauricio, cuéntanos sobre esta bebida que está participando en esta edición. Bueno, estamos en Bogotá Coffee Roasters, esta es mi tienda, y aquí hemos elaborado una bebida a base de espresso, miel de café, frutos rojos, y pues bueno, hacemos una mezcla, la infusionamos y luego ponemos una nata de crema montada para que sea una bebida muy cremosa, muy agradable, para que la disfruten. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, yo voy a probar, a ver qué tal.
Tengo que decirle, compañeros, que está muy rica la bebida, así que desde hoy hasta el 17 de agosto podrán disfrutar de esta ruta de café especializado. Son más de 50 establecimientos los que están participando en esta edición. Se sintió que la saboreó, Camila. Tráigase una bolsita en todo caso, gracias. 3 en punto. Con más de 30 pinturas y esculturas, el artista bogotano Hernando Alzate ultima detalles para su próxima exposición Destino Final, inspirada en barcos encallados y metáforas de vida. Con ese ojo agudo y pinceladas precisas que solo décadas en el arte pueden dar, Hernando Alzate, tras una larga ausencia de su natal Colombia, vuelve a sus orígenes artísticos con esta serie de colosos de hierro en decadencia. Moles férreos en deterioro, navíos encallados que encontraron su destino final. Una vez por allá en algún mar del norte de Europa, yo vi a lo lejos un barco partido en la mitad, oxidándose, gigantesco, pero con todas las entrañas expuestas, digamos, ¿no? Y me pareció absolutamente romántico y poético. Y con esa idea en mente, hace 2 años Alzate empezó esta serie, un barco, un entorno y un poema. Aquí estoy ahora, exhibiendo los entresijos de mi propia existencia. Sus pinturas interactúan con la palabra. Cada uno de nosotros somos un barco que va navegando y que va a llegar a un destino final tarde o temprano. Y cuando se llega a ese destino final, ¿qué traigo conmigo? ¿Qué huellas traigo en el casco de mi piel? ¿Qué pasajeros me habitaron? ¿Cuál fue mi travesía? ¿Qué viví? ¿Qué traigo en mis bodegas? ¿Qué traigo conmigo? ¿De qué me puedo despojar? Y comencé a escribir poesía alrededor de cada obra. Entonces me resultó un complemento fantástico y muy emocionante de cuando el espectador está viendo la obra y está oyendo el poema que le corresponde a ese cuadro. La experiencia envolvente es brutal. Sus lienzos, en busca de ese realismo contemporáneo, son también, y de manera intrínseca, una memoria de sus vivencias. Un tío mío era capitán de la flota mercante gran colombiana y él siempre que estaba en Europa o en algún viaje largo, me mandaba un telex en esa época, un telegrama, y decía, te espero en Barranquilla a tal fecha para que te embarques. Entonces hacíamos Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Panamá, Buenaventura, y podíamos navegar en alta mar. Pude navegar en alta mar desde muy joven, hice varios viajes, no demasiados, pero sí hice algunos. Y eso me permitió entender la dimensión humana. El jueves 20 de agosto, Destino Final se expondrá en la Casa Grau. Luego la obra itinerará a Medellín, Puerto Colombia, y para la primera semana de noviembre estará en el Museo Naval de Cartagena. Una muestra de detalle artístico impecable y con un alma lírica que nos habla de la vida humana. A esta hora, el Ejército Nacional en el departamento de Arauca ha confirmado que durante el atentado terrorista que se registró en horas de la mañana en el municipio de Tame, no resultó herido ningún militar que se movilizaba en esta caravana cuando, al parecer, la guerrilla del ELN activó un artefacto explosivo en la vía que comunica Tame con el sector La Cabulla. En estos momentos, el ejército ha reforzado la seguridad en los diferentes ejes viales en esta región del país. A esta hora es noticia el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro a pocos días de dejar la Casa de Nariño. Se trata de una bonificación especial de recreación únicamente para funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. En el decreto dice que los empleados públicos de la Procuraduría tendrán derecho a una bonificación especial por recreación por un periodo de vacaciones. Se le entregará esta bonificación de 3 días de la asignación básica mensual a todos los funcionarios de la Procuraduría que, por supuesto, pidan las vacaciones. Decreto firmado por el presidente Gustavo Petro. El Ministerio de Salud expidió un nuevo decreto que aumenta el porcentaje del giro directo de recursos que hace la ADRES, es decir, la administradora del dinero de la salud a las IPS. Hablamos de clínicas, hospitales y proveedores de tecnología. Esto para cubrir tratamientos, medicamentos, servicios de urgencias, es decir, todo lo que incluye el plan básico de beneficios en salud. El documento anunció que pasa del 80% al 90%, una medida que busca fortalecer el flujo de dinero dentro del sistema, pero su éxito, según las diferentes asociaciones, dependerá del cumplimiento del pago. A esa hora es noticia en La Guajira las protestas que terminaron en desmanes por parte de varios usuarios que han sufrido
largas interrupciones por parte del servicio de energía eléctrica, principalmente en los barrios ubicados en la Comuna 10. Estas personas llegaron, cerraron la troncal del Caribe, incendiaron y quemaron algunas llantas y además de esto lanzaron piedras contra la fachada de la empresa de energía eléctrica con sede aquí en Riohacha, que por supuesto quedó completamente destruida. A esta hora hay una reunión entre las autoridades con la finalidad de buscar soluciones técnicas a esta problemática. ¡Qué exagerado! Sí, señora, bienvenida. Fueron solo 2 meses, ¿no? Bueno, nada, no, sí, tranquila. Lo importante es que estamos juntas de nuevo. Sí, señora. Así terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Ciudad Lejana. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao, feliz tarde.